Nos encontramos en la Comunidad Valenciana, concretamente en el pueblo de Quesa, y venimos a recorrer su vía ferrata, que es un recorrido enclavado en un sitio idílico. Nos ponemos los equipos en el mismo parking habilitado para el evento, ya que el inicio de la vía está a escasos 5 minutos. Es una ferrata corta pero explosiva, donde podremos poner nuestros brazos a prueba. Una vez en el panel informativo, descendemos por una rampa ayudados por unas cadenas, y una vez abajo, volteamos la laguna para ir a la pared de enfrente, a la vez que aprovechamos para ir haciendo fotos de este bonito paraje. El recorrido consiste en ir superando distintos niveles rocosos, como por ejemplo en este que encontramos una escalera y donde tendremos la opción del primer desplome a nuestra derecha, opcional. Vamos superando poco a poco varios desplomados y en el trayecto encontramos un grupo de ferrateros haciendo el retorno por los rappels, ya que la vía ferrata está preparada para ello. Tras escuchar sus consejos, seguimos nuestro ascenso con algún paso atlético y desplomado. Lo bueno de esta vía es que entre tramo y tramo tendremos que caminar un poco, lo que nos dará tiempo para recuperar la fuerza en los brazos. Ya queda poco para el final. Y en este último tramo encontramos un cartel que nos indica a la derecha escape retorno y a la izquierda la última ampliación, con sus tramos K5 y K6, ambos opcionales. En esta última pared encontramos el K5 primero y a la derecha, unos metros más allá, el K6. Nosotros nos conformamos con el K5, ya que el K6 no tiene cable de vida y está más enfocado para los escaladores. Una vez todos arriba y habiéndolo intentado el que ha querido, ya que es opcional, vamos en busca del camino de retorno, que podrá ser tanto a la derecha como a la izquierda, suponiendo que no queramos hacer los rappels. El sendero está muy bien señalizado y en unos 45 minutos llegaremos a los vehículos. Pero antes encontraremos algunas sorpresas, como este refugio que ha sido restaurado.
Vamos descendiendo hasta que ya vamos viendo el río, tanto que nosotros bajamos hasta el agua para hacer unas fotos. Una vez retomado el camino, pasamos por la cueva Carbó, refugio para ganado. En mi opinión, vía ferrata imprescindible para amantes de este deporte y coleccionistas. No apta para niños ni iniciación. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal, que es gratis.